feliz, salvo. Yo ciego fui, mas hoy veo ya, perdí. Gracias. Amén. Dios bendiga a cada uno de ustedes. Vamos a tomar nuestras Biblias en la epístola del apóstol San Pablo a los Efesios, el capítulo 4, el verso 16. Bienvenidos todos a la casa del Señor en esta mañana. Efesios 4, 16. Dice: del cual todo el cuerpo, compuesto y bien ligado entre sí por todas las junturas de su alimento, que recibe según la operación, cada miembro conforme a su medida toma aumento del cuerpo, edificándose en amor. Padre Celestial, en esta mañana, Señor, te pido, Dios, que una vez más tú vengas y me asistas, Señor Jesús, y me ayudes, Padre, en la exposición de tu palabra, Señor, ya que, Padre, lo hago, Señor Jesús, para honra y gloria tuya y para edificación de tu pueblo, Señor. Padre, que esta serie que hemos tomado, Señor Jesús, haga en nosotros aquello para el cual tú destinaste que fuera hablada, Señor, que nos prepares, Señor Jesús, y que Dios podamos estar aparejados para tu pronta venida. En el nombre del Señor Jesucristo pido estas cosas. Amén. Tome su asiento. En esta mañana voy a continuar. Bueno, ya es la última exposición de este tema de escuela dominical que he titulado Los unos a los otros. Este es el número 49 y bueno, pues voy a terminar el año. Parece que coincidió sin haberlo planeado, el último servicio del año 2019 y la última exposición de Los unos a los otros. Para ello voy porque también esta es la última vez que se menciona los unos a los otros, y esto está en Primera de Juan, el capítulo 1, el verso 7, donde dice: pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión los unos con otros, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Entonces en esta mañana voy a hablar sobre tener comunión, que es a lo que se refiere aquí la palabra del Señor. Mire, aquí Juan se refiere a tener comunión con fraternidad o compañerismo los unos con los otros, y por supuesto con Dios. Sobreentendido del versículo 6, pero sin tener comunión con Dios no puede haber una verdadera comunión cristiana de los unos con los otros. El andar, como dice la Biblia, si andamos en luz, el andar o caminar es una expresión, andar en luz es una expresión metafórica para expresar un estilo de vida. Destaca la verdad de que el cristiano debe progresar sin pausa, aun cuando no sea en forma espectacular. O sea, no decir, mire, ya estoy progresando, decirles a los demás, sino que la persona sabe respecto a eso mismo, ¿verdad? Ahora, andamos en luz, como dijo Juan, si andamos en luz significa vivir día a día ajustados a estrictas normas de integridad. Se refuerza al máximo la expresión cuando se añade, o cuando Juan añade, así como Él está en luz, ¿verdad? A diferencia de los versículos donde se habla los unos a los otros, que ya hemos visto desde hace un tiempo atrás, como un mandato, amarse los unos a los otros, no mentirse los unos a los otros, etcétera, etcétera. En este versículo es consecuencia o resultado de andar en la luz. Por eso dice la Biblia que si andamos en luz, como Él está en luz, entonces podemos tener comunión, compañerismo, confraternidad los unos con los otros. Ahora, para poder entender este versículo tenemos que ver el contexto, que es el contexto lo que va antes. Y vamos a regresar apenas 2 versículos atrás, aquí mismo en Primera de Juan 1, en el versículo 5, donde dice: y este es el mensaje que oímos de Él. ¿De quién? De Jesús. Y os anunciamos que Dios es luz. Ahora Juan estaba diciendo esto porque él mismo había escuchado a Jesús decir: yo soy la luz del mundo. Entonces Juan está diciendo: este es el mensaje que oímos de Él. O sea, Juan lo escuchó de Jesús, y es lo mismo que él está predicando. Dice: y os anunciamos que Dios es luz, y en Él, o sea en Jesús, no hay ningunas tinieblas, o sea no hay oscuridad.
Dice, y si nosotros dijésemos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no hacemos la verdad. Mire, la versión que usa el profeta, por eso muchas veces mi referencia, para esta palabra comunión, que la Biblia dice en español, la que él usa es fellowship, que quiere decir compañerismo o confraternidad. Entonces, a lo que Juan se refiere, que para poder tener compañerismo con Dios, tenemos que andar en la luz y no en oscuridad. La palabra que se usa aquí en el griego para hablarnos de la luz, de oscuridad, se refiere en oscuridad en oposición a la luz, porque ese es el contraste. Para que haya oscuridad tiene que haber luz y viceversa, ¿verdad? Ahora, ¿cómo puede alguien andar en oscuridad? Bueno, puede andar en oscuridad cuando rechaza la luz. El profeta dice que si una persona se mete en el sótano de su casa y dice, no existe tal cosa como sol, y la persona vive en penumbras ahí, bueno, no es que no exista el sol, no es que no exista la luz del sol. La persona misma, por su propia decisión, decidió estar en esa condición. Mientras que él está caminando o ella está caminando o ni siquiera caminando, quizá ahí dando tumbos, tropezando en medio de aquella oscuridad del sótano, hay alguien que está gozando de lo que es andar en la luz. Ahora, esto se aplica desde luego a tinieblas espirituales y a la luz espiritual. Mire, el libro de Isaías nos dice en Isaías 60, levántate y resplandece, porque ha llegado tu luz. Pero no solamente eso, sino dice que el mundo está en tinieblas. Entonces, por un lado, el mundo está en tinieblas y por otro lado, el Señor le habla a su iglesia, a su novia, y le dice, levántate, resplandece porque ha llegado tu luz. Entonces parece algo contrastante. Es como en el tiempo de Moisés. La Biblia dice que Egipto, la tierra de Egipto, donde vivían los faraones, donde vivían los egipcios, estuvo en completa oscuridad durante 3 días. Sin embargo, en Gosén, donde estaban los hijos de Israel, allí había luz. Entonces, ese es el gran contraste que existe. Por eso, cuando una persona anda en oscuridad, es cuando ella misma rechaza la luz. Esto se aplica, le decía, a tinieblas espirituales y a la luz espiritual. El profeta dice en el sermón Fe en Acción, predicado el 10 de octubre del 55, párrafo 71. Hoy día, si usted no acepta la luz le sacará los ojos y caminará en la oscuridad. La recibirá o la rechazará. Es así que crea con todo su corazón. Entonces, si hoy en día, como dijo el profeta, si usted no acepta la luz, entonces esta luz lo va a cegar. Usted se acuerda que el profeta dice que en una ocasión, creo que fue en la Estatua de la Libertad, encontraron, usted sabe, la Estatua de la Libertad en la parte superior, bueno, ahí tiene ahí una especie de, luz, etcétera. Y entonces dice que unos gorriones o unas aves, por ahí en un momento de vendaval, ellos fueron y bueno, ellos tenían como referencia en medio de la oscuridad solamente aquella luz que emitía la Estatua de la Libertad. Y entonces dice que aquellos gorriones fueron y cada uno de ellos pegó contra los cristales de aquella luz y con la velocidad que iban se mataron. Ahora, ¿por qué? Porque bueno, ellos, aquella misma luz que les pudo haber servido para guiarlos, fue aquella misma luz que los guió ahora sí que a su muerte. El profeta dice en el Consolador, predicado el 10 de octubre del 61, párrafo 181. Entonces, si vemos su palabra y rehusamos andar en la luz como Él está en luz, entonces nuestro compañerismo con Dios está interrumpido. Se lo repito. Entonces, si nosotros vemos su palabra y rehusamos andar en la luz, o sea, nos negamos a andar en la luz, como Él está en luz, entonces nuestro compañerismo con Dios está interrumpido. Pero cuando vemos la luz y andamos en la luz, como Él está en luz, tenemos compañerismo los unos con los otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, el Hijo de Dios, nos limpia de todo pecado. Ahora,
caminar en la luz, desde luego, es caminar de acuerdo a su palabra. El profeta dice en el sermón El Cristo no bien recibido, predicado el 11 de septiembre del 55, párrafo 135 al 136. Esa es la razón por la que la gente de hoy, la mayoría de ellos duerme a la mitad del día, corre por ahí toda la noche. ¿Ven? Esa oscuridad, ahí es cuando se hace el mal, es en la oscuridad. Pero Jesús dijo: vosotros sois los hijos de la luz, andad en la luz y no caminaréis en la oscuridad. El que camina en la oscuridad no sabe a dónde va, no puede ver a dónde va, pero un hombre que camina en la luz sabe a dónde va. Es posible que tenga muchos tropiezos, pero estamos de regreso a casa. Esa es una cosa segura. Uno sabe a dónde va porque está caminando en la luz. Ahora, el apóstol Juan nos dice que si andamos en luz como Él está en luz, y luego Él nos garantiza, la palabra de Dios hablada a través de Él, nos garantiza dos cosas. Primero, que tenemos compañerismo los unos con los otros. Por supuesto que ello incluye la comunión con Dios. Mire, y aquí mismo en Primera de Juan, el capítulo 1, el verso 3 dice: lo que hemos visto y oído, esto os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión o compañerismo o confraternidad con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Entonces, al tener comunión el uno con el otro, es porque tenemos comunión con Dios. Ahora, pero mire, aquí hay algo importante. El hecho de que una persona tenga comunión con Dios no debe impedir ver lo que Juan quiere expresar aquí cuando él dice el uno con el otro. Porque la comunión o el compañerismo que los creyentes disfrutan unos con otros es de un valor inapreciable. Mire, nosotros nos reunimos los días de servicio, tenemos como compañerismo aquí, aunque realmente el profeta dijo que aquí venimos a escuchar la palabra de Dios, pero cuando salimos tenemos algunos momentos breves de compañerismo. A veces nos visitamos los unos a los otros y tenemos compañerismo. Y muchas veces como que eso no le damos la valía que realmente debe de tener. Porque damos por sentado que nos vemos en los días de servicio la mayoría de las veces. Pero realmente cuando una persona se encuentra sola y aislada, a lo mejor hasta en un estado depresivo, es cuando realmente aprecia el valor del compañerismo. Por eso yo quiero hacer énfasis en esto que Juan está diciendo: tenemos comunión, tenemos compañerismo, tenemos confraternidad los unos con los otros. Por eso esto, si nosotros todavía, porque mire, voy a regresar un poquito atrás, a la iglesia primitiva. La Biblia dice, en el libro de los Hechos, que ellos participaban del partimiento del pan, de la doctrina, pero una de las cosas de las cuales ellos participaban también era de la comunión, que es el compañerismo. Pero no todo el tiempo estuvieron juntos. ¿Por qué? Porque pasando el tiempo, vino una persecución sobre la iglesia primitiva y los creyentes fueron esparcidos. Y no solamente eso, sino que aquella persecución sobre los judíos vino aún en tiempo, en el año 70, y aquella gente, generación tras generación, que durante al menos los domingos, yo no sé qué día de la semana hayan tenido servicio, pero al menos el libro de los Hechos dice que el primer día de la semana ellos se reunían, o sea el domingo, me refiero a los cristianos, los judíos seguían con su sábado. Pero llegó el momento en el cual, por las circunstancias propias de la profecía de Jesús, ellos fueron diseminados, fueron esparcidos. Y quizá ellos añoraban, quizá anhelaban tener aquellos momentos de compañerismo que habían tenido juntos. Pero ya no se podía, las circunstancias habían cambiado. Nosotros sabemos que la historia es cíclica y la profecía también. Nosotros hemos sido advertidos por el mensaje
que uno de estos días esta iglesia se va a cerrar. Y entonces cada quien, de acuerdo a la experiencia que tuvo en el Señor, sabrá qué hacer. Pero entonces anhelaremos, y yo no digo que tenemos, no digo que tenemos que esperar hasta esa circunstancia, pero entonces anhelaremos realmente y quizás suspiraremos y miraremos hacia atrás y diremos: oh, qué momentos, realmente debería yo de haber apreciado aquellos momentos en los cuales estuvimos juntos. Y esto no es para espantar a nadie, pero es una realidad. Por eso la comunión o compañerismo que los creyentes disfrutan o disfrutamos unos con otros es de un valor inapreciable. Ahora, ¿pero qué es compañerismo? Mire, el profeta, él menciona a Bosworth. Bosworth era un anciano. El profeta dice que Bosworth, a pesar de que tenía 87 años, era un hombre que tenía un tremendo sentido del humor. O sea, mire, y esto nos enseña algo, porque uno, a medida que la persona va entrando en edad, como que uno comienza a agriarse, comienza a veces a amargarse. Y el profeta dijo que lo peor que le puede suceder a una persona es que termine como un anciano gruñón. El profeta dijo en el sermón Tiempo de Unión y Señal, dijo: Señor, líbrame de llegar a esa condición. Porque yo creo que a pesar de todo, las circunstancias buenas o malas de la vida, eso no le da derecho a nadie, ni siquiera al enemigo, a Satanás, de quitarnos el gozo de nuestra salvación. Pero mire, una de las cosas, y nosotros conocemos a Bosworth por lo que el profeta nos dijo acerca de él. Bosworth era un hombre anciano, pero un hombre que nunca perdió ese sentido del humor. Y lo traigo a esto, porque una vez Bosworth, no fue el profeta, Bosworth le preguntó: hermano Branham, ¿sabe usted lo que significa compañerismo? Y bueno, el profeta dijo: supongo que sí. Bueno, quizás si yo le preguntara a usted: bueno, ¿qué es compañerismo? Usted diría: hermano, pues es como ahorita que estamos reunidos, estamos juntos, nos reunimos en la casa, en los hogares, en la iglesia, etcétera. Bueno, y eso está bien. Pero Bosworth, yo pienso que a lo mejor está, de cierta manera, está ocurrente en las definiciones que él daba. Y mire, voy a poner esto aquí. Ojalá no lo haga tan grande para... No, sí, a ver si cabe. Espérenme. Yo sé que todos ustedes ya están un poco familiarizados con esto. Déjeme ver, lo voy a escribir aquí para que vea el sentido de lo que le dijo Bosworth al hermano Branham. Y esta palabra solamente tiene, digamos, fellowship en inglés. Mire, le leo en el sermón solamente una vez más, Señor, predicado el 20 de enero del 63, párrafos 6 y 7. Como el anciano hermano Bosworth, que lleva en la gloria 3 o 4 años, él me decía: ¿Sabe usted lo que es compañerismo, hermano Branham? Le dije: supongo que sí. Dijo: son dos compañeros compartiendo una barca. Y eso es correcto, dos compañeros compartiendo una barca. Bueno, pero ¿por qué? Mire, porque si uno parte en dos esta palabra, bueno, quiere decir compañero, y esto quiere decir barca. De tal manera que esto es, voy a ponerlo aquí con este color, esto es compañerismo. Ya no ocupo esto aquí. Compañerismo. O sea, dos compañeros en una barca. Si usted sabe, bueno, compañero en inglés es una palabra así, pero Bosworth digamos, pues con esa manera muy personal que Dios le dio a él. Y yo creo que al profeta de Dios nunca se le hubiera ocurrido pensar que una definición tan chistosa a lo mejor Bosworth le dio. Pero ¿sabe una cosa? Quizá la gente que conoció Bosworth, eso se perdió en la historia. Sin embargo, nosotros en esta mañana seguimos recordando esa definición de un hombre, porque hemos escuchado y seguimos escuchando el mensaje. ¿Qué es compañerismo? Es dos compañeros en una barca. Pero mire, el profeta de Dios a través de su mensaje muchas veces recordó esa anécdota, pero hay cosas que a veces él agrega que a uno lo hace complementar esto. Por ejemplo, en el sermón,
Las bodas del Cordero, predicado el 21 de enero del 62, párrafo 3. Él está hablando de lo mismo, de esto que Bosworth le dijo. Él dijo, es dos compañeros en una barca, dice el profeta, pues, y eso es muy cierto, compartiendo un espacio el uno con el otro. Nosotros en esta iglesia, en esta mañana, estamos compartiendo un mismo techo. Y cuando nos visitamos el uno al otro, entonces compartimos también un mismo techo. O sea, dentro de la iglesia estamos, como dijo el profeta, compartiendo un espacio el uno con el otro. Entonces, no es solamente que el compañerismo sea dos compañeros en un barco, sino dos personas que comparten el mismo espacio. En el sermón La confirmación de la comisión, predicado el 22 de enero del 62, párrafo 14, otra vez lo mismo dice, dijo, son dos compañeros en un barco, así que si él tenía un sentido él tenía un sentido del humor, y a mí siempre me gustó eso, dos compañeros en un barco, así que la cobija siempre se estira un poquito para ayudar al otro individuo, ustedes saben, y eso está muy bien. Entonces no solamente es asunto, hermano, de que estén en un mismo barco, de compartir en un mismo techo, sino de estirar la cobija. ¿Para qué? Para que le alcance al otro. Mire, a veces se piensa, mire, porque aquí nosotros como iglesia incluso somos tipificados como una barca. En una ocasión la Biblia dice que Jesús estaba con sus discípulos y entonces vino una tempestad sobre la barca. Y yo me he pensado, alguien la otra vez me preguntaba acerca del mar de Galilea, qué dimensiones tenía, creo que fue el hermano, viene y le digo, pues realmente no es un mar, es un lago apenas de 60 kilómetros por 40, y cómo en un espacio, en un cuerpo de agua tan pequeño, se pudo levantar una tempestad tan fuerte. Bueno, nosotros sabemos que el profeta nos dice que fue Satanás. Su objetivo no eran tanto los discípulos, su objetivo era Jesús, porque él estaba en el barco. Por eso el día que cualquier iglesia, esta iglesia o cualquier iglesia saque a Jesús de la escena, nos convertimos en una logia. Pero entonces Jesús iba en el barco y él determinó hacerlo. Y los discípulos, como es natural, cuando hay sacudimientos, problemas en cualquier iglesia local, bueno, ellos se comenzaron a espantar, otros comenzaron a inquietarse. Pero dijo el profeta de Dios, ellos olvidaron quién estaba en la barquilla. ¿Quién estaba? Jesús. Ahora mire, yo en una ocasión dije que a veces cuando dice es que son dos compañeros en un barco, el compañerismo, a veces nos imaginamos un gran buque de vapor como lo fue el Titanic, que tuvo un mal fin desde luego, o incluso un yate moderno o un ferry. No, yo creo, hermano, que el verdadero compañerismo es en una barquilla, y esa barquilla tiene dos remos. Y entonces cada persona, si son dos compañeros en una sola barquilla, cada quien asume su responsabilidad y comienza a avanzar dándole vuelta a aquel remo. ¿Sabe una cosa? Porque aun cuando sean dos compañeros en un solo barco y solamente una persona toma la responsabilidad de comenzar a remar, ¿qué es lo que hace la barquilla? Comienza a girar en círculos en la caminata de la muerte. Mire, a veces piensan, y yo lo escucho, y bueno, uno escucha tantas cosas que a estas alturas pues uno dice, bueno, vamos a tomarlo de quien viene. Tomando la escritura, ¿cómo pueden andar dos juntos si no están de acuerdo? Yo le voy a decir algo. El profeta de Dios, y precisamente ahora que estaba viendo esto de compañerismo, encontré tantas citas donde el profeta incluso habla, uno lo entiende, lo que era su tiempo. Él no vino a dividir el cuerpo de Cristo, vino a unir el cuerpo de Cristo. Y hoy en día ningún ministro de este mensaje, aunque ondee cualquier bandera, no está supuesto a dividir el cuerpo de Cristo, está supuesto a unirlo. Ahora, ¿por qué? Mire, si usted ha leído El Principito, yo creo que todos lo leímos en la escuela o lo hemos leído recientemente, ese libro
tiene muchas cosas, aún sin ser religioso, que nos enseñan. Una de las cosas que dijo Antoine, el autor de ese libro, es que las personas, o aún las parejas que más se aman, no son las que se miran frente a frente más el uno al otro, sino las que miran en una misma dirección. Porque estamos hablando de compañerismo. Entonces, uno, como creyente del mensaje, independientemente de que usted crea una cosa, alguien más crea otra. Por eso, en esta iglesia no se le impone a nadie la creencia. Usted la escucha y usted decide si la cree o no. Ahora, no quiere decir que uno esté sacando cosas ficticias o cosas de la imaginación. Uno trata de apegarse a la Biblia y al mensaje para poder traer la palabra. Pero bueno, dependerá de cada persona si lo acepta o no, lo que escucha. Pero mire, ¿a qué me refiero a esto? Porque si estamos en un solo barco, es importante, o en una barquilla, que para tener un compañerismo genuino, cada quien asuma su responsabilidad y tome su remo y comience a girarlo para poder avanzar. Por eso, compañerismo es dos compañeros en un barco, compartiendo un espacio el uno con el otro y haciendo que la cobija estire un poquito para ayudar al otro compañero, no para descobijarlo. Imagínense en una noche helada y alguien está tratando ahí de cobijarse con alguien y usted, en vez de extender más la cobija, se la quita. Qué bien le está haciendo. Ahora, entonces, es entonces que nosotros podemos tener una verdadera confraternidad, compañerismo o comunión el uno con el otro. El profeta dice en el sermón Las bases de compañerismo, predicado el 14 de febrero del 61. Párrafo 81. Ahora, compañerismo es cuando nos podemos reunir. Ahora, ustedes no pueden hacer que, por ejemplo, los cuervos y las palomas no pueden tener compañerismo unos con otros. La dieta de ellos es diferente y sus hábitos son diferentes. Ustedes tienen que tener compañerismo mientras estén en un acuerdo. Así que, ¿qué hace un hombre anhelar tener compañerismo? ¿Qué nos hace reunirnos y querer tener compañerismo unos con otros? Es porque allí tiene que haber alguna clase de disposición para eso. O sea, la persona tiene que estar dispuesta a desear tener compañerismo. Mire, y esto tan solamente da para muchos, no sé para cuántas sesiones, porque uno tendría que llevarlo hasta el huerto del Edén, cuando el hombre y su creador tenían un verdadero compañerismo. Ahora, pero mire, no solamente es asunto de tener compañerismo a nivel personal, el uno con el otro, sino incluso a nivel iglesia. El profeta dice en el sermón, ¿por qué la gente es tan fluctuante? Predicado el 1 de enero del 56, párrafo 3:21. Amamos al Señor Jesús, les amamos a ustedes y no somos denominacionales. Las puertas están abiertas para quien quiera, sin raza, credo o color. No hay ley sino amor. No hay libro sino la Biblia, no credo sino Cristo. Y esa es la forma en que nos paramos y vivimos de esa manera. Y todos no tenemos membresía, tenemos comunión unos con otros, mientras que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. En el sermón Discernimiento de Espíritu, predicado el 3 de marzo del 60, párrafo 18, y de ahí voy al 104. Dice el profeta, usted escoja, pero después no excomulgue al prójimo, porque no pertenece al grupo suyo. ¿Ven? Discierna su espíritu y vea si él tiene en su corazón el mismo propósito. Entonces tienen compañerismo el uno con el otro. Ustedes están trabajando por una gran causa. Esa es la causa de Cristo. Yo considero que esto es absolutamente cierto. Más adelante dice el profeta, pero ustedes, preciosos hermanos, ustedes, preciosas hermanas, ustedes no son hijos de las tinieblas, ustedes no son hijos de la noche, sino que ustedes son hijos de la luz, andando en la luz como Él está en luz.
Entonces tenemos compañerismo el uno con el otro, mientras que la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, nos limpia de todo pecado a todos nosotros. Bueno, entonces la primera cosa, ya termino con esto, que Juan dice que si estamos en luz como Él está en luz, entonces tenemos comunión, compañerismo, confraternidad el uno con el otro. Pero también la segunda cosa es que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia, en inglés dice, de toda injusticia. Ahora, o cada pecado. En el griego puede indicar ambas cosas. Nos limpia de todo pecado, de toda injusticia. Ahora mire, termino con esto. Esto es tremendo. Cuando dice la Biblia que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia, no se refiere exactamente a cuando una persona vino por primera vez a Cristo y que todos sus pecados pasados fueron borrados, sino que esta palabra, mire, y es muy importante, este verbo limpiar, o como dice limpia, es un verbo continuo. No sé si usted entiende a lo que yo me refiero. O sea, no se trata de una limpieza de una vez y para siempre, sino de una actividad progresiva que se realiza día a día. Entonces, hermano, si andamos en luz, como Él está en luz, entonces tenemos compañerismo los unos con los otros. Y la sangre de Jesucristo nos limpia continuamente de todo pecado. Pongámonos de pie. Padre, te doy gracias, Señor Dios, por que tú eres bueno y tú nos has permitido, Señor, terminar esta serie, Padre Celestial, que nos habla de tantas cosas, Señor, para nuestra instrucción en tu palabra, Señor. Y a ti te damos la honra y la gloria, Señor. Padre, porque hemos examinado esto a través de la misma Biblia, pero también a través de la revelación de la Biblia, lo cual es este glorioso y maravilloso mensaje, Señor. Así que, Padre, que esto se quede en nuestros corazones, Señor Jesús, y que así como desde la primera exposición, Padre Celestial, la primera entrega de los unos a los otros, que pueda ser para nuestro beneficio. Gracias, mi Dios, por tu palabra, en el nombre de Jesucristo. Amén. Tome su asiento.